Saludos amigos en el aire, hablando la verdad, siempre en vivo, cobertura mundial desde Su Mundo TV, desde la República Dominicana. Operación Doble Play que se fortalece con el accionar de los norteamericanos, ampliando el cerco al presidente Maduro y ampliando el cerco también al narcotráfico en el Caribe. Hoy iniciamos con un tema súper investigado por Hablando la Verdad y el periódico Primicias, con una auditoría de contenido que revela el 89% de presencia del tema militar norteamericano en el Caribe, una visita del secretario de Defensa de los Estados Unidos anunciada para la República Dominicana en medio de un conflicto entre Estados Unidos que se siente desafiado por el gobierno de Venezuela y hasta por la inteligencia de Cuba en Venezuela. Simultáneamente a este tema de la visita del ministro de Defensa al país, la República Dominicana, como el principal aliado en el Caribe, no solamente tiene como tema en el trayecto del conflicto Estados Unidos y Maduro esa visita del secretario de Defensa norteamericano al país. Recordemos que Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, visitó oficialmente el país con una agenda bastante amplia y desde el Palacio Nacional, el ministro Rubio, por eso es que digo que hay que investigar para hacer cualquier programa de televisión o cualquier periódico en el país, pues el secretario Rubio salió cuando visitó el país desde el mismo Palacio Presidencial al lugar donde se confiscaba un avión, de 2 aviones que fueron confiscados aquí, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un hecho que provocó grandes insultos desde Venezuela al presidente Luis Abinader. Ahora, con esa visita del secretario de Defensa, se produce un anuncio hora después de que legisladores norteamericanos han venido al país a visitar el país para abordar simultáneamente con el presidente Abinader, los funcionarios de seguridad del país, el tema de la migración, la justicia, la energía, la defensa y otros temas de actualidad. Pero hace apenas días presentó sus cartas credenciales al presidente de la República, la embajadora Liz Campos, que acaba de estrenarse como embajadora de Estados Unidos en el país, pero vino también la gobernadora del estado de Nueva York y simultáneamente ha sido de una manera paralela
el accionar de la DEA contra el tráfico de drogas en el país, que se ha traducido en una lucha contra la narcopolítica. Solamente con el caso reciente de Boca Chica hicieron 34 allanamientos. La DNCD, con el apoyo internacional de la información, y ya vemos que no hace mucho estaban persiguiendo el cartel de Sinaloa con más de 30 allanamientos en Cotuí y el Cibao. La narcopolítica es un tema que realmente hay que meterla en el paquete de lo que ocurre en el Caribe, porque la operación Doble Play es la presencia del secretario de Defensa de los Estados Unidos a República Dominicana y la visita a Puerto Rico, y aquí lo tenemos, del principal jefe militar de Estados Unidos, el jefe de Estado Mayor de Estados Unidos, Carlos Caine, que ha visitado Puerto Rico, donde hay un vínculo histórico con el militarismo norteamericano, para reforzar esa lucha en el Caribe. Y hay una vinculación, uno de los promotores, general, de una operación que tiene vínculos de acción con la República Dominicana, que se llama Operación Lanza del Sur contra el narcotráfico. Y la investigación de Hablando la Verdad y de Primicias revela lo sospechoso que resulta que los últimos cargamentos de drogas que han llegado al país y que han sido decomisados han llegado por la ruta de las costas de Pedernales, y habría que ver si el narcotráfico está utilizando las cercanías de Haití con la República Dominicana por la feroz persecución contra lo que Donald Trump y Estados Unidos definen como narcolanchas del narcotráfico. Pero se van un poco más lejos y están acorde con la definición de que narcolanchas significa respaldo al terrorismo y la expansión de un intento de lavado de activos. Y ahí, en ese grupo que apresaron en Boca Chica, en el cual hay políticos que han ocupado cargos a nivel municipal, ahí se está narrando cómo le han dado seguimiento a ese grupo que no solamente recibía las drogas en el país, sino que se dedicaba alegadamente a reclutar personal de un puerto en Boca Chica, y algunos de los empleados de ese puerto están detenidos en el grupo del caso gordo de la droga de Boca Chica, que según el Ministerio Público tendría una estructura no solamente para recibir en el país con la logística correspondiente los cargamentos de drogas, sino también cómo operar para sacar esa droga, para enviarla a Europa, a Canadá y Estados Unidos, utilizando muchísima gente como apoyo para lograr el éxito con el narcotráfico. Y yo quiero decir que aquí Estados Unidos tiene la mira en la República Dominicana con diferentes frentes. Estados Unidos tiene un almacén. Estados Unidos tiene un almacén de confesiones sobre el narcotráfico
en la República Dominicana y esas informaciones pudieran poner a temblar este país. Todo el mundo sabe que lo primero, cuando extraditan a figuras vinculadas al narcotráfico en el país, lo primero que hace Estados Unidos es ampliar ese almacén de informaciones para seguir el combate del narcotráfico, no solamente aquí, sino las conexiones de narcos dominicanos con narcos suramericanos, conocer la ruta, conocer quiénes son los pejes gordos, quiénes son los que mandan las drogas, quiénes las reciben en el país. Y hay que recordar lo que en una ocasión dijeron dos oficiales de la antigua Marina de Guerra que guardaron prisión en Puerto Rico, de cómo operaba el narcotráfico en el país. Pero Estados Unidos se llevó a un exdirector de operaciones de la DNCD en la administración del presidente Leonel Fernández, en un momento en el cual se decía que en el país habían operando más de 20,000 puntos de drogas. Y el narcotráfico ha operado con fuerza en todos los gobiernos en la República Dominicana, y Estados Unidos tiene suficiente información en sus almacenes. Aquella vez del caso Quirino, a Quirino se lo llevaron. Quirino hizo sus confesiones y ha hecho muchas confesiones públicas. Quirino, que parece una persona que no tiene miedo por la valentía de cómo se expresa, pero también sonados casos del narcotráfico. Miren, por ejemplo, cómo silenciosamente surgen nombres de personas perseguidas y reclamadas por Estados Unidos. Reclamaron un alcalde del sur del país que guarda prisión. El famoso narco de Puerto Plata, un narco de Puerto Plata que operó con fuerza en aquellos años. Y así sucesivamente, lentamente van con listados, llevándose la gente que son de su interés. El caso de un regidor del distrito, el caso de un ex asesor presidencial y muchos otros casos más. Y el narcotráfico es una amenaza real en el país, una amenaza que anoche inclusive provocó una alocución del secretario de la presidencia y presidente del PRM, el señor Paliza, quien dice que el PRM busca cerrarle las puertas a narcos. Y hay que tener cuidado en los partidos políticos con este afán de narcos, de querer que lo postulen como candidato a diputados. Ya tenemos las experiencias en el Congreso Nacional. Un diputado preso en Estados Unidos, una exdiputada condenada, y así sucesivamente. Es un tema muy complicado, pero Paliza tiró un bombazo anoche cuando plantea que los partidos políticos deben ser sujetos obligados a rendirle cuentas, como rinden muchos sujetos obligados por la ley de lavado de activos, de reportar cualquier operación sospechosa de dinero sucio. Y el PRM dirige sus pasos al Congreso con una iniciativa legislativa para convertir a los partidos políticos en sujetos obligados para declarar todo el movimiento económico que resulte sospechoso. Aquí los partidos políticos reciben mucho dinero y
los partidos políticos deben rendir cuentas, porque ¿cómo es posible que si el Estado le entrega un donativo a un club de 30, 40 mil, 50 mil pesos y ese club tiene que rendir cuentas del uso de ese dinero? ¿Cómo en este país? ¿Cómo en este país hay un festival de entrega de miles de millones de pesos a partidos políticos y el pueblo dominicano no lo sabe? Señores, hay que ponerle atención al agravamiento de todos estos problemas que son paralelos al deterioro de servicios públicos, como le narraron los higüeyanos al presidente Abinader. Y como hay miles de problemas en este país que hay que resolver, porque aquí le quieren imponer demasiado pendejadas al pueblo dominicano. Ahí amaneció hoy, y ya cambio de temas para conectar con otros temas. Ahí amaneció la Agustinita, Cristo Rey, Las Flores y una parte del sector Arroyo Hondo esta madrugada sin energía eléctrica, y la gente llamó hablando la verdad para dar la queja y la estamos comunicando. Por otra parte, el país no quiere circo con el tema de las parras. Hay que auditar las parras y hay que ponerle fin a esta maldita inauguradera de obras sin terminar. Una mala práctica del gobierno de estar inaugurando desesperadamente, no solamente en este gobierno, sino en todos los gobiernos, desesperadamente, presidentes que se desesperan por inaugurar obras no terminadas. Me alegra mucho un comentario en el día de hoy sobre el festival de obras de obras inauguradas sin terminar que hace Diario Libre. Y eso no ayuda. Ese relajo de hay que auditar las parras para ver qué es lo que hay ahí, porque la oposición dice que el gobierno gastó 3.000 millones de pesos más, pero hay que auditarlo todo. Auditen eso y convoquen un encuentro en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte con el pueblo para que le digan en qué se gasta el dinero del pueblo, no solamente en las parras, sino todo el dinero, porque aquí hay unos gastos en este país que hay que explicarle a la gente. Aquí la gente no solamente es para estar, que lo estén buscando con salami y con poterromo y con promesa para que vayan a votar en las elecciones. El pueblo dominicano necesita conocer el uso del dinero para priorizarlo. El Fondo Monetario Internacional habla de la urgente prioridad de mejorar la calidad en el gasto público. Y aquí en las redes usted está viendo a cada momento el festival de noticias de que fulanito gana $500,000 de pesos y fulanito gana 300,000, y que en determinado organismo la nómina ha aumentado en 145 o 200%, mientras los servicios se deterioran. El gasto corriente, 89%. Y la mísera suma de un 11% para servicios. Ahora veo al presidente Abinader que parece que está hablando la verdad para escuchar las quejas del pueblo, que fue a la CAS a inaugurar un programa de mejoría del servicio a los usuarios del agua potable y del alcantarillado en Santo Domingo. Aquí se producen muchas averías en el agua, muchas averías eléctricas. Ya acabamos de ver un apagón general analizado brillantemente en el programa Coloquio, que es un gran aporte para que la gente conozca lo que es un apagón
general, pero además aquí hay problemas también de incumplimiento ciudadano. Cuando se roba la energía eléctrica, ciudadano, o cuando en un edificio X se roban hasta la energía eléctrica común, en un acto que demuestra que estamos retrocediendo en el comportamiento ciudadano. Señores, vamos finalmente como tema a compartir el llamado de la ABA, de la Asociación de Bancos Múltiples, para que aumenten, para que refuercen la seguridad, no solamente en el Viernes Negro, sino también en la Navidad. Vamos a utilizar la guardia como años anteriores, 4 o 5 militares con los fusiles correspondientes en las entradas de las plazas comerciales y en las calles, porque aquí la delincuencia no puede seguir haciendo lo que le da la gana. Aquí vinieron ahí en los girasoles y tirotearon una patrulla de la policía y hay que dar con esa gente para someterlo. Aparte de lo que dice Roberto Santana de la delincuencia, que el 80% de las extorsiones en el país salen de las cárceles dominicanas y necesitamos poner el orden, como también respetar derechos ciudadanos, como hay que respetar el derecho a las personas de 65 años o más, reconocido por el Tribunal Constitucional, de licencias de 4 años, no de licencias de 2 años, como quiere, en violación a derechos el Intran. Habrá entonces que plantear una marcha hacia el Palacio Nacional de todas las personas de 65 años en adelante, para que el Intran sepa que son dominicanos con iguales derechos, que no deben ser abusados. Este país está harto de abusos y cada quien que defienda sus derechos. Vamos al primer cambio y estamos encendidos, como siempre, en Hablando la Verdad. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, el segundo bloque en este día, quiero compartir la lucha de una de las comunidades más trabajadoras que hay en el Gran Santo Domingo, el sector de La Cuava, en el kilómetro 22 de la autopista Duarte, más allá de el cementerio Puerta del Cielo, más allá de la circunvalación de Santo Domingo. La circunvalación de Santo Domingo inicia en el kilómetro 23 de la autopista Duarte y en su trayecto pasa por la entrada del sector de La Cuava, donde ese pueblo está en la calle en contra de un vertedero que pudiera hacerle daño a todo el entorno de La Cuava, a ríos, a recursos naturales. Y Hablando la Verdad está con La Cuava, no a ese vertedero que le quieren instalar por la fuerza a ese sector. Es una tierra laboriosa, de ecoturismo, de Matúa, allá en la altura donde dominicanos han hecho inversiones. Es una tierra de coco de agua, de café, de chicharrones, del puerco asado, de una economía de frutas,
de solidaridad, y es una comunidad muy unida, no solamente contra el vertedero, sino contra la contaminación y la delincuencia. Es una zona de ríos con el agua cristalina, y expresamos nuestro respaldo a su lucha, porque aquí en este país siempre se inventan muchas construcciones sin tener el aval de las comunidades. Quiero también ahora anunciar mi solidaridad con los emprendedores de la República Dominicana en otro punto, con el Larimar, con la creatividad en la Navidad, con la elaboración de pasteles en hoja, de vinos caseros, de ponches caseros, y además de fomento al consumo en el barrio del jengibre, la decoración navideña y una mayor identidad de las lechoneras del país con el cerdo dominicano. Un amigo me comentó un tema que me fascina y que yo lo he investigado mucho, de una ruta hermosa que hay desde el cruce de Guayacanes en la provincia de Valverde, subiendo hacia el Mamey de Puerto Plata, donde hay unas lechoneras excelentes que hasta respondiendo preguntas hablan del cerdo de aquellos años al cerdo de hoy, hablan del sabor del cerdo de antes. Parece mejor alimentado, mejor cuidado que el cerdo de hoy. En esa ruta hay una combinación de un buen cerdo asado, de un buen chicharrón, de un maíz criollo asado, una ruta de cocos muy sabrosos, y además la combinación con el queso en hoja. En la zona hay mucha leche, muchas pequeñas fábricas, y hay avance en la producción de lácteos con el queso tipo holandés, el queso blanco de freír. Señores, eso es una zona, la zona de Guananico, la zona de Luperón, la zona del Mamey. Y un amigo, a propósito de ese queso en hoja que está ahí, me dijo que aparte de lo que es la carne de res, de cerdo, de pollo en el pastel en hoja, que se dedique la gente también a hacer pasteles en hoja con queso en hoja, con queso tipo cheddar, con queso tipo holandés, con pasteles para los que les gusta el arenque, pero además pasteles en hoja con el cerdo asado. Una investigación de Hablando la Verdad y de Primicias revela, a propósito del cerdo asado, que hay un 89% de crecimiento con nuevas lechoneras en el país. Ya no estamos hablando de las lechoneras de Milito, exclusivamente en Santiago, que está en la avenida Circunvalación Sur de Santiago, casi esquina Autopista Duarte.
Esta investigación me costó a mí muchos viajes recientes al interior. Y está una cultura muy popular de nuevas lechoneras en el Cibao con ese sabor del sazón dominicano, con la naranja agria, con el orégano, con el ajo y otros componentes, porque el cerdo del Cibao se diferencia a una mala costumbre que hay aquí en algunos puntos del lechón asado en Santo Domingo, que cogen una jeringuilla y lo inyectan de sal. El lechón es con el sazón criollo de San Víctor, allá en Moca. El cerdo asado de Tamboril, uno de los mejores del país. El cerdo asado de jóvenes emprendedores que siguen la trayectoria de sus padres en El Pino, en La Vega. El cerdo asado en Controas. El cerdo asado de Chito. Pero me alegra mucho que allá en Guayubín, en la línea noroeste, en el Pocito de Guayubín, ya también se expande el lechón cibaeño y liniero en este fin de año. Vemos inclusive una modernización con el uso de delivery en algunos puntos. Usted llama y le mandan las libras de cerdo que usted quiere, inclusive expresa qué parte del cerdo le interesa en la compra. Yo creo que debemos darle un saludo a todos esos dominicanos que están incursionando en esa tradición del fin de año. Ya tenemos durante el año completo, aparte del cerdo asado, tenemos el famoso mofongo, tenemos diferentes platos por regiones. Por ejemplo, mientras aquí en el país casi entero se habla de los 3 golpes, en la línea noroeste, en la zona de Dajabón y Santiago Rodríguez, se habla mucho de otro tipo de desayuno que se suma también al de los 3 golpes, como es la yuca, el queso blanco frito o a la plancha, el salami y el huevo dominicano, en un año en el cual se ha expandido la producción de huevos y la exportación de huevos a Cuba, Puerto Rico y a Haití y muchísimos otros lugares que vienen al país interesados en el huevo dominicano. Yo me lo gozo todo eso. A cada rato los bocanos me presentan los huevos de doble yema. Esos huevos que están ahí para la ensalada rusa o para la ensalada de Navidad de papa con huevo. Yo quiero decir, para que nos vayamos al cambio, que les rindo hoy un homenaje a un hombre con el cual arrancaba la Navidad dominicana desde 1899 a la fecha. Pedro Justo Carrión, con sus vinos Moscatel, con su iniciativa magnífica cuando comenzaron con un producto a decirle en el inicio de la Navidad que ese producto sabe a besos de mujer. Imagínese usted un beso hermoso de una mujer comparado con un licor dominicano en la Navidad. Pedro Justo Carrión, ya en 1899, su empresa estaba hablando de ponches, como lo han hecho otras familias, la familia Bordas en Santiago de los Caballeros, la familia Barceló
que recientemente, hace 4 o 5 años, lanzó un ponche, pero en el país hay ahora mismo más de 5,000 emprendedores con el ponche de leche, de café, de turrón, y tenemos también un avance en los casabes saborizados con el maní, casabes con chinola, casabes con guayaba, fresa. Tenemos una combinación de detallitos que forman parte de una vida paralela, exitosa, comparada con tantos problemas del país. Vamos al cambio, retornamos con los minutos finales en Hablando la Verdad. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad a través de Su Mundo TV, canales 101, 1101 HD de Claro, canal 81 de Altiz, canal 20 del Telecable Dominicano, canal 67 de Telecable Central, canal 46 de Win Telecom, canal 647 del Faire TV Stick, allá en los Estados Unidos, también en más de 200 sistemas de cables en las provincias de la República Dominicana, en el satélite Eutel para todo el continente americano, en el satélite Intelsat para todo el mundo recibiendo Hablando la Verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. Que jamás se repita en este país un acontecimiento histórico como el vil y cobarde asesinato de las hermanas Mirabal, que merecen el homenaje permanente de los dominicanos y de todo el mundo como damas heroicas por los derechos de la mujer y por la libertad del pueblo dominicano. Voces contra una dictadura que utilizó sus criminales para quitarle la vida a dominicanos cuyo único delito es luchar por la democracia, la transparencia y el desarrollo del país. Las hermanas Mirabal, a quienes Salcedo y la provincia Hermanas Mirabal le dedican un museo en el cual estuve recientemente visitando las habitaciones de las hermanas Mirabal, visitando el patio de ese museo con el compañero de Minerva, Manuel Aurelio Tavares Justo, el hijo de Montecristi, que montaba en un vehículo un piano para ir a darle serenata a su compañera Minerva. A Minerva y a Manuel Aurelio, que fundaron junto a otros revolucionarios en la comunidad de la Guasumita Esperanza, en la finca de Charles Bogar. Fundaron el 10 de enero de 1960 el movimiento revolucionario 14 de junio. Son un referente histórico para las presentes y futuras generaciones. Y hace apenas horas, el Museo de la Historia Dominicana, el Museo Memorial, acaba de comenzar a divulgar el juicio por la muerte de las hermanas Mirabal, cuando era
fiscal, un gran maestro de la Escuela de Comunicación Social de la UAS, el doctor Rafael Valera Benítez, Fefe, nuestro querido amigo, ido a destiempo, pues ahí está la primera parte de ese juicio por la muerte de las hermanas Mirabal. Y hoy coincide el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer con la revelación de que en el país se gasta 4 veces más en atender la violencia de género que prevenirla, y que por cada peso en atención a las víctimas, el país destina 25 centavos a la prevención. El mejor homenaje a las hermanas Mirabal es que no vuelva a repetirse, como dije al principio, un acontecimiento como ese, y que la mujer dominicana defienda sus derechos, defienda la democracia, trabaje como quiere la Iglesia Católica por la unidad familiar, pero que también se acaben los excesos contra las mujeres dominicanas, que se acabe y se erradique el acoso contra la mujer dominicana, que desaparezcan las armas que utilizan muchos ex esposos para quitarle la vida a sus compañeras. Y hay 2 estadísticas sobre el tema de la violencia de género en el país. Una estadística presentada por la ministra Farideh Raful de Interior y Policía, que presentó el mapa de calor delictivo, informando que a la fecha se contabilizan 49 feminicidios frente a 71 del mismo periodo de 2024. Pero también la ministra de la Mujer, una ministra muy activa, Mayra Jiménez, reveló que 53 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año, 10 menos que la 63 registrada en igual periodo de 2024. La violencia contra la mujer debe ser erradicada y debe ser un compromiso de todos los dominicanos. Hoy vemos con simpatía una campaña que ha iniciado Sirena, que dice: no la cubra, denúncialo. La violencia contra la mujer no se maquilla, no se disfraza, no se esconde, se denuncia si necesita ayuda. Un abrazo a todas las mujeres dominicanas y del mundo, y destacamos la importancia del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Finalmente, en el tiempo restante, el gobierno, a través del presidente Abinader, anuncia el pago del salario 13 en la primera semana de diciembre, y que este año el gobierno destinará en el pago de ese bono navideño 34.448 millones de pesos. Pero a esto hay que sumarle el cariñito navideño y toda la inversión en aguinaldos
en comidas, en cena, van a entregar un kit con raciones crudas, enseres del hogar, y también van a invertir en reparación de techos para familias vulnerables. El presidente habló de ese tema en la semanal en el Palacio Presidencial. Señores, y el Papa recibió el arzobispo de Santo Domingo en una audiencia privada días posteriores a que fue relevado en la administración financiera del arzobispado por el obispo Tomás Morel Diplán. Y qué interesante que el Papa recibiera a Monseñor Osoria, de quien se dice ha sido víctima de unos chismes kilométricos llevados al Vaticano y que habrían motivado la expresión del arzobispo de que triunfaron sus enemigos. Quiero resaltar, a propósito de la iglesia, que los católicos marcharon por las familias en Santo Domingo y Santiago. Y vi muy activo al nuevo arzobispo designado con derecho a sucesión en Santo Domingo, Tomás Morel Diplán, que no solamente estuvo muy activo caminando intensamente en esa marcha por las familias en Santo Domingo, sino que rápidamente fue y ofició una misa con motivo del cumpleaños del cardenal López Rodríguez, muy activo en el acto de toma de posesión del nuevo obispo Manuel Ruiz, y además ha iniciado a través de la televisión una campaña a favor de la familia. Tiene mucha chispa desde que era obispo auxiliar del arzobispado de Santo Domingo, y poco a poco Morel Diplán ha ido en progreso conjuntamente con lo que hizo en La Vega, donde hizo una labor durante un año positiva. Señores, por otra parte, interesante que la policía enfrente el robo de retrovisores y de piezas y de gomas a vehículos. Han apresado a unas personas a las que le atribuyen una serie de robos de retrovisores, y aquí el robo de retrovisores es una epidemia en diferentes sectores de este país. En un momento, la madre de Guido Gómez Mazara y de Fabricio, mi amiga Carmen Mazara, me dijo que ahí, en un momento determinado, en la cercanía, hace muchos meses que me lo dijo, en las cercanías del Palacio Presidencial, en esa zona hacia Gascue, había un robo de retrovisores que tenía al garete a la gente. Pero eso es un problema en todos los sectores. Y qué bueno que la policía pone en agenda el tema de los retrovisores. Finalmente, mis deseos de salud para Monseñor Rafael Felipe Núñez, quien está hospitalizado en un centro de salud de Santiago, obispo emérito de Barahona, un gran trabajador en la Iglesia Católica Dominicana. Un abrazo a Monseñor Rafael Felipe Núñez, con el deseo de que recupere su salud. Mañana será otro día, hablando la verdad a través de Su Mundo TV, siempre enérgico con la verdad.